Santiago de Cuba está de carnavales. Por eso esa música bastante alta que se va a escuchar en esta grabación. Estoy en el reparto Altamira, una zona alta de la ciudad de Santiago de Cuba. Estamos a pocas horas de esa fatídica fecha que todos conocemos como 26 de julio. Dentro de unas horas, el régimen tiránico, ahora de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, celebrarán el 65 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. Hace 65 años, Fidel Castro, el tirano fallecido, llevó a un grupo de jóvenes, en su mayoría miembros militantes del Partido Ortodoxo, que era un partido anticomunista, a una acción fratricida. Los vistió de guardias con el uniforme de guardia del ejército de aquella fecha, del ejército que en esos momentos servía al dictador Fulgencio Batista, y los llevó a asaltar sorpresivamente en la madrugada a aquellos guardias que no eran responsables de que Batista hubiese dado un golpe de Estado un año antes. Llevó a aquellos jóvenes a matar y a morir para él satisfacer sus ambiciones de poder y gloria. Fidel Castro engañó a jóvenes anticomunistas para comenzar una lucha que tenía como fin hacer de Cuba un satélite comunista, un satélite de la Unión Soviética. Fecha fratricida en que murieron jóvenes cubanos engañados y guardias que no eran responsables de lo que Fulgencio Batista había hecho. Y para aclarar bien este punto, imagínense que ahora cualquier cubano, de esos tantos cubanos que estamos muy descontentos, indignados por los crímenes de la tiranía castrocomunista, preparemos el asalto a una estación de policía o a una unidad militar y matemos o terminemos muriendo, o ambas cosas, en una acción violenta contra cualquiera de esas instalaciones. Y si vamos a profundizar en los hechos, aquellos guardias de los cuarteles Carlos Manuel de Céspedes y el cuartel Moncada eran mucho más inocentes, tenían menos responsabilidad en las cosas que había hecho o podía estar haciendo el tirano que la que tienen actualmente, sobre todo los policías, los miembros del Ministerio del Interior, esos agentes del Ministerio del Interior que golpean damas de blanco, que asaltan hogares de personas pacíficas, que maltratan y aterrorizan hijos de opositores, que constantemente están abusando de la población, que golpean jóvenes y otras personas no tan jóvenes, que le quitan los productos a la viejita, que vende algún producto para sobrevivir, que asaltan a cualquier negociante, que le sacan el dinero, el poco dinero que puede tener de ganancia en cuenta propista. Esos policías corruptos y abusadores que hoy tenemos por toda la isla serían mucho más culpables que los guardias que estaban aquella madrugada en los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Sin embargo, no se nos ocurre a nosotros culpar a esos policías, por muy responsables que sean de cumplir órdenes arbitrarias y de cometer actos completamente corruptos. No se nos ocurriría responsabilizarlos al punto de irles a matar para cobrarles a ellos las graves faltas de su jefe, de sus amos. Santiago de Cuba, mañana en la madrugada, en la mañana, bien temprano en la mañana, estará lleno de policías, de agentes de la policía política,
vigilando opositores, patrullando las calles de Santiago de Cuba, porque acá va a tener lugar el principal acto por esa fatídica fecha, que es el 26 de julio, fecha fratricida, fecha en que Fidel Castro llevó jóvenes engañados a matar y a morir por una causa que tenía un objetivo. Él y su hermano adueñarse de la nación. No le bastaba con que su padre fuese dueño de ciertas extensiones de tierra en la zona de Virán. Le parecía aquello una finca muy pequeña y querían a toda la nación como su finca propia. Desde hace unos días, la prensa oficial, la prensa castrocomunista, viene alardeando de los supuestos avances que vienen teniendo en la ciudad de Santiago de Cuba. Vienen alardeando de que si están construyendo tiendas, hoteles, pizzería, chocolatería, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no te dicen es que estos son pequeñas aldeas Potenkin. Acordémonos de aquel cortesano de la zarina rusa, Catalina la Grande, Potenkin, que acostumbraba a embellecer al máximo posible la fachada de ciertas aldeas, de ciertas regiones, para dar a entender que las cosas iban muy bien, que las cosas iban de maravilla, cuando detrás de esa fachada todo era miseria, todo era pobreza, todo era profunda opresión. Así sucede en Santiago de Cuba, así sucede en toda Cuba. Detrás de cada nuevo negocio de los capitalistas cubanos, de los dirigentes, de los altos funcionarios del régimen, de la nomenclatura, se encuentran cientos, miles de viviendas en pésimo estado, en pésimas condiciones, cientos, miles de familias que viven en la más profunda miseria, cientos, miles de familias que muchas veces, la mayor parte del mes, se acuestan muy mal alimentados y muchas veces sin ni siquiera alimento alguno. Detrás de cada tienda capitalista que están levantando, detrás de cada hotel para el turismo extranjero que están levantando, que son los negocios principales de los explotadores del pueblo cubano, la miseria afecta a miles, a muchísimas familias en Santiago de Cuba. Hay que ver las condiciones críticas en que están muchísimas viviendas en el mismo centro de la ciudad, a escasos metros, a pequeña distancia de donde están esos nuevos hoteles y esas nuevas tiendas. Hay que ver las condiciones en que sobreviven miles de familias santiagueras en los repartos que rodean la ciudad. Hay que ver las tristes condiciones, las pésimas condiciones en que viven los campesinos y muchísimas familias en otros municipios de la provincia, en todos los municipios de la provincia, porque la miseria en Cuba es profunda y generalizada. Eso es lo que en realidad va a celebrar mañana el régimen, la miseria profunda, la miseria absoluta, la miseria generalizada, la opresión total en que ellos obligan al pueblo cubano a vivir. Andan hablando de nueva constitución, andan diciendo que su nueva constitución va a reconocer, entre otras cosas, el derecho a la propiedad privada, el derecho al matrimonio igualitario, que su nueva constitución va a reconocer tales y más cuales derechos, que su nueva constitución no va a usar, no tendrá incluida la palabra comunismo, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que su nueva constitución será una nueva constitución solo maquillada, solo retocada para ellos justificar su permanencia en el poder, para ellos continuar haciendo del pueblo cubano lo que hasta ahora han hecho, oprimirle y explotarle. Eso es lo que en realidad celebrarán mañana los dirigentes, los principales dirigentes del partido que oprime al pueblo cubano, el Partido Comunista de Cuba, el partido de Fidel Castro, ya fallecido, y de Raúl Castro, el partido
de Díaz-Canel y de los demás altos funcionarios del régimen que tanto daño ha hecho a nuestra nación.